Y él se fue por los desiertos un día de camino, y, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de miércoles 23 de junio del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo esa gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó en la cruz para liberarnos de todos nuestros pecados pasados y así poder guiarnos, así para podernos fortalecer y abrir esa gran puerta que nos lleva directamente a los atrios de Papá. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional Didascalías, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre, todas las mañanas, Papá nos trae un gran mensaje. Y hoy es un mensaje totalmente distinto. Un mensaje donde Dios nos dice que Él permite muchas veces que nosotros nos quebrantemos. Y el quebranto no quiere decir que Dios no vaya que nos esté rechazando y que no nos esté ayudando. Al contrario, muchas veces el quebrantamiento de un hombre es la forja donde Dios está endureciendo y está dándole forma a nuestro carácter y a nosotros mismos. Y por eso el título de este devocional, de esta linda mañana que Dios nos ha traído, está titulado: Cuando el siervo se quiebra, Dios no rechaza al que se derrumba debajo del enebrón. Sí, mis queridos hermanos, miren, muchas veces el agotamiento sagrado del que lucha en silencio no quiere decir que Dios nos ha olvidado en algún momento de nuestra historia. Y muchas veces surge una gran pregunta: ¿qué pasa cuando el guerrero de Dios ya no puede más? ¿Qué ocurre cuando el profeta que hace descender al fuego del cielo termina escondido, deseando morir? ¿Qué sucede cuando el que ora por otros, ya no tiene fuerzas ni para orar por sí mismo? Yo te pregunto, ¿en algún momento has sentido que te ha sucedido esto? En algún momento de mi vida yo lo sentí. Sentía tanto agotamiento, sentía tanto cansancio, y hay momentos en que lo experimento. Pero la palabra del Señor es una palabra eficaz y una palabra que nos genera aliento en esos momentos. Muchos sirven desde el púlpito con autoridad, pero van de ahí sintiéndose rotos. Aplaudimos sus palabras, pero no vemos su alma desgastada. Y lo más doloroso es que en muchas ocasiones la iglesia moderna exige rendimiento, pero olvida que aún los elegidos son de carne y son de hueso. Hoy Dios nos lleva a un momento devastador, pero glorioso en la vida de Elías, el profeta de fuego, el hombre valiente que se enfrentó a reyes, se desploma debajo de un árbol
quebrantado, cansado y vacío. Y ahí, en lo más oscuro de su agotamiento, no encontró reproche, sino el cuidado más tierno de Dios para él. Este devocional no es para los que aparentan tener fuerza, sino para los que han estado en el borde o al borde de decir no más, para los que han dicho en secreto: Señor, ya no puedo más. Si alguna vez te has sentido que te has apagado por dentro, este mensaje, hermano, es para ti. Porque cuando el que sirve se quebranta, Dios nunca lo va a descartar por haberse quebrantado. Al contrario, Dios lo visita mucho más y lo fortalece mucho más. Mira, la gente cree que por ser servidor, por ser un gran pastor, profeta, evangelista, un gran servidor, nuestra alma en algún momento no se derrumba. Pero Dios no se va nunca. Y es así que un quebrantamiento que nace de la debilidad, que no nace de la debilidad, sino del desgaste, es la herramienta con que Dios muchas veces te está puliendo. Hermanos, Elías venía con las victorias más gloriosas del Antiguo Testamento. Había enfrentado a 850 profetas falsos de Baal, restaurado altares, había visto caer fuego del cielo. Pero justo después, Jezabel amenaza su vida y todo colapsa. No fue una caída mortal, ni un pecado oculto. Fue un agotamiento emocional, agotamiento mental y espiritual que un hombre estaba experimentando en esos momentos. Lo que quebró a Elías no fue el pecado, fue el peso de sostener una carga que ya no podía cargarlo solo. Y es lo que muchas veces a nosotros nos sucede en nuestra autosuficiencia. Se nos olvida que hay pesos que no están diseñados para que nosotros mismos los carguemos, sino que sea Dios. Pero nosotros en nuestra necedad, en nuestra autosuficiencia, la estamos cargando. Y Dios en esos momentos dice: ok, bueno, si tú quieres cargarlo, cárgalas, para ver cuánto tiempo vas a durar. Y eso sucedió con Elías y ha sucedido con nosotros. Muchas veces queremos cargar esas cargas por querer aparentar que somos los más fuertes de la yuca, pero no es así. Y nos quebrantamos y nos agotamos y muchas veces hasta nos tiramos al suelo del cansancio. Muchos hoy predican con fuego, pero no están llorando en silencio. Muchos ministran con fuerzas, pero viven al límite. Y lo más duro es que a veces no sienten permiso ni siquiera para derrumbarse. Pero Elías nos muestra que hasta los profetas más fuertes se quebrantan. Y eso no es algo para descalificar a la persona o al profeta. Al contrario, este es un sentimiento necesario para recordarnos que nuestras capacidades son limitadas, mas las capacidades del Señor son ilimitadas. Y aquí debajo de ese Hebrón, el lugar donde Dios no envía juicio, sino que envía pan
para este profeta. Elías se acuesta debajo del árbol y pide morir, pero lo que recibe no es represión, sino un ángel con un pan conocido y con agua fresca. Dios no le predicó, no lo corrigió, le dio comida y reposo, le dio descanso. El cielo responde a su dolor con ternura, y eso revela un aspecto glorioso de nuestro Dios, de ese Dios que nos ama. Él sabe cuándo hablar y cuándo simplemente sostenernos a nosotros en el silencio. La restauración de Elías no comienza con una palabra profética, sino con un pan caliente conocido sobre una piedra. Eso nos habla de un Dios que se toma el tiempo para cocinar para un siervo que está herido. Mira qué cosa tan linda, que Dios se toma el tiempo para cocinarnos esa comida a nosotros. Hey, esto es algo revelatorio, algo que impacta, que Dios nos cocina a nosotros, nos cocina alimento, nos dé paz, nos dé tranquilidad. A veces lo que el alma necesita no es más actividad, sino a veces necesita reposo. No necesita muchas veces más aplausos, sino necesita intimidad con papá. Dios sabe que antes de hablarte otra vez, tú estás necesitando una restauración en lo más profundo de tu ser. Y eso Dios te lo da. Porque Él sabe Dios sabe lo que más te conviene a ti. Dios aquí le dijo, Dios le dijo a través del ángel a Elías: levántate y come, porque largo es el camino que te resta. Dios no ha terminado contigo. Y Dios hoy te lo está diciendo: levántate y come. Come de esa comida que Dios ha preparado para ti. Porque todavía tienes un camino largo, un camino en el cual Dios no ha terminado contigo y Él está caminando contigo. Hermano, después de comer Elías y de dormir 2 veces, el ángel le habla y le dice: levántate y come, porque largo es el camino que te resta. Qué declaración tan poderosa y tan hermosa. Elías pensaba que su historia había terminado ahí debajo de ese árbol en Hebrón. Pero Dios lo miraba con planes aún no revelados. Dios no lo deja morir debajo de ese árbol, porque aún había monte para escalar, palabra para soltar y generaciones que se debía de impactar. Elías quería renunciar, pero Dios no lo había despedido, no le había quitado el trabajo, al contrario, le había puesto mucho más trabajo y más propósito. Asimismo, hay muchos que creen que su temporada terminó, pero apenas estás calentando. Dios está calentando el pan. No te desesperes. ¿Por qué piensas que tu temporada terminó, hermano? Porque el enemigo te lo está susurrando y te lo está diciendo bajo mentiras. Si hoy Dios te está diciendo a ti que apenas te está calentando el pan, que esperes, que te tomes el tiempo. Hoy Dios está permitiendo que tú descanses. Hoy Dios te está diciendo: va, tranquilo, hijo mío, baja un momentico los brazos, toma aire, toma descanso. Te estoy calentando el pan. Ahora te voy a dar de comer. Ahora te voy a llenar, no únicamente la barriga, sino el corazón y el alma. Te lo estoy llenando con esta palabra.
Coge fuerzas y vuélvete a levantar como ese guerrero, desenvainando tu espada y llevando tu escudo. Porque yo soy tu escudo y tu espada, que va delante de ti y que te va a librar de todos tus enemigos. Hermanos, cuando sientas que todo acabó, escucha esta voz nuevamente que te está diciendo: largo camino te resta. Dios no te escribe epitafios debajo del Hebrón. Dios está escribiendo nuevos capítulos. Aún no es tu final, es solo una pausa para renovarte y lanzarte con más fuerza que nunca. Dios hoy está preparando hombres que sean valientes, aunque se cansen, porque naturalmente nos vamos a cansar en algún momento. Pero así como nos cansamos, Dios nos restaura. El quebrantamiento del siervo no es el fin de nuestra historia. Es el lugar donde Dios reserva nuestra fuerza y renueva nuestra fuerza. Hay momentos donde el fuego del ministerio no basta únicamente, donde el alma se apaga, donde el guerrero quiere renunciar. Y allí, lejos de los aplausos, Dios se acerca con ese pan caliente, con esa agua pura y descanso santo, y te lo da. Dios no se escandaliza con tus lágrimas, al contrario, Él quiere venírtela a secar. Él no abandona al que se desploma. Él no se el Dios que hoy te traigo, Él se especializa en reconstruir desde las ruinas del alma. Dios es especialista en reconstrucción. Si estás bajo tu propio enhebrón, agotado, sintiéndote solo y a punto de soltarlo todo, recuerda esto: el Dios que te puso en el monte también te alimentará en el desierto. Y si Él aún prepara pan para ti, es porque todavía hay un propósito mucho más grande por delante. Muchas veces Dios tiene que permitirnos que nos quebrantemos para hacernos más duros, porque cuando nosotros nos quebrantamos y nos cansamos, que es el agotamiento que el enemigo nos produce, es porque el propósito que hay más adelante es superior y necesita más esfuerzo y necesita más hombres y mujeres con más valentía y con más identidad en Cristo Jesús. Y por eso hoy te digo, hermano, no temas al silencio ni en el silencio. No temas a hacer en algún momento de tu vida algún tipo de pausa, no para retroceder, sino para detenerte, descansar, tomar fuerza y volver a retomar. Porque Dios no ha terminado contigo. En el momento que Dios termina contigo es cuando ya te quita la vida. Cuando dice: ya tu propósito fue terminado, ya te puedes venir conmigo. Ahí es cuando el propósito se termina. Mientras tanto que tú hoy te levantes y abras los ojos y sigas respirando, hoy tienes que darle gracias al Señor, porque Él tiene todavía un propósito contigo y que su gracia es tan grande que todavía te tiene con vida. Con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre Celestial, hoy vengo ante ti sin máscara, sin títulos, no como el que ministra, sino como el que se quebranta. Me he sentido cansado en algún momento, me he sentido aburrido y me he sentido muchas veces abrumado. Y te lo reconozco hoy, Señor, que sí lo he sentido en algún momento en mi vida.
He querido detenerme bajo mi propio enebrón y dejarlo todo. Pero te quiero dar las gracias, Señor, porque no me has dejado morir en ese lugar. Tú viniste a mi encuentro, no con reproches, sino con pan y con agua para descansar. Hoy reconozco que mis fuerzas no vienen del éxito personal mío, ni de mi reconocimiento, o el reconocimiento que el mundo me pueda dar, sino que mis fuerzas vienen de ti. Sana mis heridas internas, calma mis tormentas secretas, derrama de tu aceite fresco sobre mi alma herida. Levántame de nuevo en tu monte, revela otra vez que el silbo apacible de tu voz. Renuévame en lo más profundo de mi ser. Hazme entender que si me quebranto, no es porque me estés descalificando, sino que me estás humanizando. Y si tú dices que el camino aún sigue, entonces me levantaré, no por mis propias fuerzas, sino por las tuyas, que me sostienen bajo tu gracia. Restaura mi llamado, reaviva mi espíritu, y cuando vuelva a hablar, sea con la autoridad de alguien que ha sido restaurado por el toque de tu gloria, Señor. Te lo pido por Jesucristo, te lo pido por ese Hijo que dio la vida por nosotros, que se entregó un día en la cruz para llevarse Él como esa mula de carga todos esos pecados pasados que nos tenían atados a una tierra donde no había cielo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.